Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, una jornada más de los coloquios desde la UNI. Esta vez para saludarles en nombre del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado. Asimismo, del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Queridos participantes, Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, intercambiando experiencias, promoviendo tecnología y muy interesados desde la universidad en que en general todos los educadores, de todos los niveles, de todas las disciplinas, hagan suya las tecnologías de la información en el proceso educativo. Hoy día vamos a tratar un tema que no es exclusividad de los ingenieros ni de aquellos que operan en el escenario de la tecnología digital. Este es un tema que importa a todas las disciplinas. Claro está, también a todos los educadores, porque la arquitectura, como lo vamos a ver ahora, amplía su concepto para estar presente en general en todo aquello que tiene que ver con planeamiento, diseño, mejora, servicio. Pero en particular en lo digital adquiere una importancia en un proceso en el cual las tecnologías de la información, la tecnología digital, están en el bolsillo de todos los ciudadanos. Pero ¿es tan importante el móvil, la tablet o la computadora como el dato, como la información que fluye, como la estructura que tenemos que diseñar o participar todos? Abogados, médicos, profesores, ingenieros, técnicos, operarios, ciudadanos, estudiantes, todos estamos enlazados por una arquitectura. Entonces, ¿qué es y por qué es importante? Toma relevancia para poder participar exitosamente en este novísimo escenario de la tecnología digital. Estamos en una ruta que es inexorable, que es imposible de detener hacia la quinta revolución industrial. Y conforme está pronosticado y aceptado por los autores de todos los países, en 5 años habremos ingresado intensamente a la quinta revolución industrial y habremos superado el tiempo actual de la llamada cuarta revolución industrial de la integralidad de la información. ¿Estamos preparados? Debemos prepararnos. Debemos estar tan listos que lleguemos con la suficiencia técnica para ubicarnos en la competitividad internacional en una posición que sea importante. Veamos entonces qué es la arquitectura digital y empecemos definiendo algunos conceptos. Y empecemos por el primero, que es arquitectura. Tomamos aquella definición que particularmente utilizan los arquitectos, ahora la vamos a utilizar, la vamos a colocar en pantalla, haciéndole ligeras adecuaciones, porque la arquitectura ya no es importante únicamente para los diseñadores urbanos, para quienes planifican la habitabilidad de los seres humanos, o para quienes diseñan estructuras, diseñan eh, conglomerados urbanísticos, habilitaciones urbanas en general. Y veamos entonces en qué consiste la arquitectura. El fraseo que vamos a utilizar y que ya se ve en pantalla, la describe como una disciplina que combina la creatividad, la belleza y la técnica para crear espacios funcionales y estéticamente armónicos. Abarca la planificación, abarca también la organización y considera todos aquellos factores como son la funcionalidad, la sostenibilidad y la relación con el entorno. Quienes diseñan hoy en día una computadora, un móvil, lo hacen pensando justamente en estos conceptos, que sea funcional, que sea estéticamente armónica, que en efecto sirva al usuario en sus distintos aspectos de registro, comunicación,
y además que de ser funcional, que tenga una estructura que sea lo suficientemente útil para grabar, para registrar, para intercambiar y comunicar todo aquello que fuera necesario desde una imagen hasta un texto y más. Entonces hay una relación permanente con otros usuarios, con otras personas con las cuales intercambiamos información. Desde el punto de vista de la arquitectura, entonces, el escenario en el cual asistimos desde nuestro móvil al móvil de un vecino o de otra persona que se encuentra en otro país, o a las bases de datos, o a cualquier trámite documentario. Hoy en día ya se puede hacer trámites, no importando en qué país nos encontramos. Y eso tiene que ver casualmente con aquellos planes que tienen que ver con la funcionalidad de los sistemas de información. Por eso es que hoy los tecnólogos de la información se apropian del concepto arquitectura. Pero ahora veamos entonces el ámbito de lo digital. El ambiente, las técnicas, los circuitos electrónicos, las herramientas de software y todo aquello que sirve para el tratamiento de datos. El tratamiento de datos, del dato puede ser una imagen, una foto, un video, un texto, una señal cualesquiera, y todo estos se transportan a través de los recursos digitales que conocemos, que tenemos en el bolsillo, que usamos en lo cotidiano, y que aparecieron desde aquellas microcomputadoras móviles que en la década del 80 empezaron a aparecer en los escritorios de las oficinas, de las universidades, de los colegios, y el día de hoy es absolutamente necesario que una microcomputadora asista a cualquier persona que produce o que estudia. Ahí está lo digital. Entonces, cuando encontramos estos dos conceptos y los reunimos y encontramos la arquitectura digital, tenemos como consecuencia la siguiente definición: la disciplina que combina la creatividad, la armonía y la técnica aplicada a la planificación y organización que creen de crear y aseguren la funcionalidad, la sostenibilidad, la integralidad, la disponibilidad, la confianza y la proyectiva de los componentes de un sistema para el tratamiento especializado de la información. Miren ustedes cómo entonces surge este concepto a partir de todo aquello que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Hay una historia que es necesario repasar porque de ello va a depender la comprensión, en definitiva, de estos conceptos. Entonces, visto que es arquitectura digital, veamos en dónde es que esto afecta. Conceptualizando la arquitectura digital, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Hay diversas capas. Vamos a definir esto con precisión. Estas capas operan integradamente para el tratamiento de los datos y se requiere que esto ocurra sobre una infraestructura segura, con una estructura de software confiable, con datos fiables. El dato puede ser mal obtenido, regularmente o irregularmente o parcialmente obtenido. El dato podría no ser exacto o incompleto. Tiene que ser fiable desde la captura para el registro y su disponibilidad para el futuro usuario. Y estos datos fiables pues van a corresponder entonces con protocolos afines. Las organizaciones tienen que ponerse de acuerdo para registrar datos en función de protocolos comunes que den lugar a interconexiones sólidas. La interconexión en sí misma y aquello que transporta, con controles y protecciones robustas, seguridad digital, ¿no? Alineadas, vean, esto es importante, con el propósito organizacional y además, en permanente actualización y evolución. Entonces, pues, la arquitectura digital no es algo estático,
La arquitectura digital es todo un componente en permanente evolución. La plataforma de software útil hoy puede ser mejor mañana. Hay que estar listos para la migración a una mejor plataforma de software. Los datos de hoy pueden ser recopilados con una técnica que puede ser mejor mañana. Hay que estar preparados para la adopción de la nueva técnica. Las potencialidades de comunicaciones, que es otro tema, la arquitectura de comunicaciones, tiene ya protocolos que están regidos internacionalmente. No así la arquitectura digital, que es algo emergente en el cual nos preocupamos, porque en la medida que la arquitectura digital se haga sólida para una institución, para un país, internacionalizan los sistemas de información y en esa orientación están ahora todos los sistemas de información. Desde las actas de un colegio o de una universidad hasta el potencial de datos de una empresa de seguros, de banca, medicina, la estructura de la historia clínica, por ejemplo, y así sucesivamente, todo repositorio que contiene datos y que tienen que ser compartidos requieren de esta conceptualización de la arquitectura digital. Y lo vamos a seguir explicando para que alcance la claridad que esto obliga. Un poco de historia. Es importante que tengamos en cuenta esta historia. Al inicio, allá por la década de los 70, a fines de los 70, aparece el centro de cómputo. Los sistemas de información estaban centrados en el centro de cómputo. Los grandes mainframes, las grandes computadoras. Hubo una empresa, puedo decir cuál fue, IBM, para ese entonces había planeado instalar un terminal de datos en cada esquina o en cada edificio, de manera que sus grandes computadoras puedan tener almacenamiento suficiente de datos que puedan ser utilizados por las personas en cualquier esquina de cualquier ciudad. Ese proyecto se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque apareció la microcomputadora, ese pequeño equipo que podía estar en el escritorio de cualquier persona, en cualquier oficina o en cualquier lugar. Eso dio lugar a que el concepto del centro de cómputo, centro, ¿no?, el centraje de la computación, se diluyera y apareciera entonces un nuevo concepto, en donde prevaleció la calidad del dato, en donde en cada equipo, microcomputadora de aquel entonces, se trata información, aparecen las redes locales. En ese momento surge el concepto de informática. ¿Por qué? Porque una secretaria, porque cualquier persona en un ambiente de oficina o de fábrica o academia, en su microcomputadora tenía datos. Entonces estaba desconcentrado. El centro de cómputo ya no era esa habitación extraña con equipos grandazos que hacían cosas raras. Dejó de ser eso algo reservado para iniciados. La informática estaba en todos los escritorios. Aparece el concepto del tratamiento especializado de la información de manera desconcentrada. Una palabra que proviene de un galicismo, informatique, automatique, ¿no?, de información automática, el tratamiento de la información automática. Este nuevo concepto rompe el paradigma de los centros de cómputos y da lugar a las redes. Y se especializan las redes. Pero ahí no quedó la historia. Estamos hablando para ello entre los 80 y 90, pero luego surge la interrelación de nodos, de instituciones, de microcomputadoras y de computadoras grandes. Y la tecnología de la información se internacionaliza y aparecen las grandes redes, ¿no?, las redes WAN especializadas. Lo que se procesaba en el escritorio de alguien en la ciudad de Lima aparecía en algunos instantes en la computadora de otra persona
en Bonn, en Hong Kong, en cualquier otro lugar. Eran ya las épocas en que las tecnologías de comunicaciones se van fortaleciendo y surge entonces este nuevo concepto de la integralidad de la información, que es muy aprovechado por las grandes empresas que hacen de la información un insumo de alto valor. Y aparece el concepto del activo dato. En este escenario del centro de cómputo a la desconcentración de los datos, de la aparición de la informática y de las redes sin fronteras, entonces aparece también la pregunta, ¿quién gobierna? Hay mayor volumen de información, de datos circulando, hay una escalabilidad constante de la potencialidad de los equipos y del viaje de los datos. ¿Quién gobierna? Bueno, en un principio era el gerente del centro de cómputo. Como ya dijimos, pues el centro de cómputo se desconcentró y aparece el gerente de sistemas. Porque aparece también el concepto que las computadoras están al servicio de la organización. Por eso aparece el concepto de sistema. Porque las organizaciones son un sistema que produce camisas, zapatos, carros, medicinas, títulos universitarios. Las organizaciones sistematizan la información y utilizan como recurso las computadoras. Entonces está el experto de cómputo, el experto de software, el experto de comunicaciones al servicio del sistema organizacional. Y es así que aparece el concepto de la gerencia de sistemas. Pero sigue la historia, no se detuvo. Ya dijimos que apareció también la informática, el tratamiento especializado de la información, y entonces aparece la necesidad de atender y entender cómo fluye esa información, cómo se recaba, cómo ingresa de un papel, de repente, de un formato, el dato a la computadora, cómo se automatiza y cómo se entrega en materia de estadísticas, de estudios, de reportes, de facturas de repente, el antes, el durante y el después de la computadora. Aparece el gerente de informática. Pero eso no quedó allí, la historia sigue, la historia continúa y apareció el gerente del centro de datos. Este es el concepto que utilizan ya en todos los países, ya en este milenio. A partir de los años 2005, 2010, se institucionaliza el concepto del gerente del centro de datos, ¿no? Incluso hoy en día hay un derecho del centro de datos, perdón, de datos, de ciencia de datos, ¿no? Derecho de ciencia de datos. Entonces, siendo que el dato se convierte en el activo de mayor valor en las instituciones, es por eso que se concibe este nuevo concepto del gerente del centro de datos. Pero esto también empieza a cambiar. Y por eso estamos hoy en día acá reunidos, intercambiando experiencias y para explicar cuál es el siguiente paso y por qué. ¿Por qué estamos yendo ahora más allá del gerente del centro de datos? Veamos algunos otros aspectos porque es importante entender cómo opera el dato, cuáles son los diversos componentes que permiten que el dato lo tengamos. Evidentemente, el primer insumo para que esto acontezca es la energía, ¿no? Es el insumo. Hoy en día, en este instante, ustedes y el que habla, estamos interconectados porque nuestros equipos funcionan gracias a una batería, si es una laptop, a un circuito eléctrico, si estamos conectados al insumo energía de nuestras casas. Entonces, esto es importante. Esto es importante en cualquier empresa que la energía abastezca todos los procesos de producción, incluyendo las computadoras. Y claro, está la computadora, ¿no? Ese equipamiento que tiene que ver con aquello que utilizan nuestros proveedores, lo que nosotros procesamos y nuestros usuarios. Todos tenemos un proveedor, todos tenemos un usuario, todos hacemos algo con el dato. Y esa es una interrelación ya práctica, objetiva, que acontece
en todos los escenarios donde operamos con datos. De alguna manera, todos tenemos algún proveedor. Puede ser Internet, puede ser una biblioteca digital, puede ser alguien que nos envió un correo electrónico. Es un proveedor. Algo hacemos con el dato y de pronto lo ponemos en manos de alguien más. Lo transmitimos, ya sea por WhatsApp, también por correo, por algún cuadro estadístico. De alguna manera convertimos el dato en alguna utilidad o simplemente lo almacenamos. Entonces, nos valemos del software y nos valemos de un software que cada vez es más fácil de aplicar, pero que también ahora nos alcanza algunas inteligencias especiales, ¿no? Y apareció la inteligencia artificial como un componente muy especializado y siguen apareciendo así otros recursos, los formatos. ¿Podría una institución intercambiar datos con otra institución si su estructura es absolutamente distinta? Si la estructura origen del dato de la institución A es muy diferente a la institución B, sería muy complicado. Entonces aparece la estandarización, aparece el concepto de uniformización de los formatos, el concepto de normalización de datos, cuando ya son grandes corporaciones que se ponen de acuerdo para manejar sus datos de una manera afín. Aparecen protocolos. Y aparecen las redes, ¿no? De distinta magnitud sobre las cuales transitan los datos. Y aparece la seguridad como una circunstancia sine qua non. Ya lo sabemos, si no hay seguridad, nuestros datos pueden ser hackeados, filtrados, obtenidos de manera irregular por terceros. Y entonces aparece también el concepto de ética y el concepto de especialización en el manejo de los datos. Las personas que se capacitan, ya sea como usuario, como proveedor o como procesador de datos. De alguna manera todos somos algo de cada una de estas tres posiciones. Pero aquellos que son responsables de la seguridad, de la operatividad de las redes, de la producción a través de formatos, del desarrollo de software, de las características de cómo son los equipos, incluso hasta de la responsabilidad que el suministro de energía esté hábil, todos estos componentes dan lugar a la operación de los datos. Pero este es un concepto todavía de entrada, ¿eh? Todavía esto es una visión hacia la arquitectura digital. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Porque el dato opera sobre plataformas. Muy bien, ¿y cuáles son esas plataformas? Una es infraestructura. Los equipos que tenemos son parte de la infraestructura. Para el tratamiento de datos, la infraestructura no es únicamente el edificio, es sobre todo el equipo. Pero el equipo hoy en día puede ser una computadora y puede ser un recurso de cómputo en la nube, al cual tenemos acceso desde el móvil o desde la tablet o desde la laptop o desde la computadora. En estos momentos estamos utilizando una plataforma de videoconferencia desde nuestra infraestructura digital, pero aparece algo más. Además del concepto infraestructura como capa, como plataforma, está la de software. El software que utilizamos para el tratamiento de los datos. Pero hay otra capa, que es el dato propiamente dicho, la calidad del dato, porque esto tiene que obedecer a una estructura, no de cualquier forma, sino a una estructura sobre la cual aquellos que diseñan los sistemas de información prevén la característica de la estructura de los datos, cómo se obtienen, cómo se procesan, cómo se reportan, cómo son aprovechados, cómo se hace mantenimiento, cómo se almacenan en grandes volúmenes, cómo se particionan para que sean utilizados en las distintas opciones de manejo de datos. Pero todavía hay más. Tenemos lo que se llama las plataformas de comunicaciones, de conectividad, de enlace. Ya se dijo que
los criterios relacionados a la arquitectura de comunicaciones es un asunto especializado que ya existe. Ese es otro tema. Pero hacemos uso de este recurso para conectarnos. Y tenemos otra plataforma, la de seguridad. Todavía estamos ingresando al ámbito de la arquitectura digital, ¿ah? Se va a ir explicando todavía en unos slides más adelante en detalle exacto. Todos estos son conceptos que debemos tener en cuenta, pero debemos recordar que el dato se almacena y se procesa también de forma mixta. Veamos qué significa esto. Hay lo que se llama una ingeniería local del dato, cuando el recurso está en nuestro escritorio, en nuestra oficina o en el centro de cómputo de la oficina, ¿no? O de la empresa en la cual trabajamos. Entonces se dice, hay un anglicismo, ¿no? On-premise, local. Pero hay otro formato, en la nube. Los datos pueden estar en la nube. Hay una ingeniería especializada para eso. Y por supuesto, también hay aquella que se denomina mixta, ¿no? O sea, miren ustedes los distintos conceptos que van interviniendo y todavía estamos en los previos o en ruta para entender qué cosa es la arquitectura digital. Y si bien al comienzo se mostró una definición, en estas partes estamos explicando cuáles son todas las piezas que debe tener en cuenta el arquitecto digital. Y no hemos concluido, todavía hay más. Antes de continuar, para quienes son educadores y están en la sala, hago notar que dependiendo del tamaño de las instituciones, podemos manejar almacenamiento de datos de los alumnos, de los exámenes, de la toma de examen, con recursos locales o con recursos en la nube. Ambas modalidades ya existen, o pueden ser mixtas, por supuesto. Y las estadísticas pueden ser procesadas por recursos automatizados que se llaman RPA, robótica de procesamiento automatizado. Existen herramientas que permiten la evaluación electrónica de 500 exámenes, de 1000 exámenes, de todos los que ustedes quieran, con recursos locales, de ingeniería local, o con recursos en la nube, o con modalidades mixtas. Esto ya está disponible. Continuemos. ¿Cuál es la importancia de este asunto? O sea, ¿por qué razón hemos visto por conveniente que este tema sea particularmente tratado y que sea entendido por la mayoría de profesionales hoy en día? Porque el concepto de arquitectura digital está irrumpiendo con una gran velocidad, ¿no? Así como en su momento el centro de cómputo a fines de los 70 y durante los 80 adquiere importancia, así como el centro de datos y la gerencia del centro de datos tomó importancia a comienzos de este milenio, este nuevo concepto adquiere una especial importancia porque el tratamiento digital, el tratamiento de los datos de las instituciones, dejó de ser un tratamiento exclusivamente localizado. Los tratamientos de datos de una escuela están en la OGEL, están en el Ministerio de Educación y se internacionalizan cuando alguien desde cualquier país necesita tramitar un certificado de estudios, sin necesidad de regresar a Perú. O cuando alguien necesita sus datos de salud, no importa en qué país está, pero en algún lugar están almacenada la data de su persona y tenemos una historia clínica electrónica disponible. O porque estoy en mi casa, de repente en una localidad como Miraflores, y pido algo de alguien que me lo provee desde La Molina. Lo pido por el móvil y con seguridad va a viajar y va a llegar. O sea, hay muchas maneras para entender el por qué todos los trámites hoy en día están asistidos por tecnologías de información. Hay una arquitectura que les da soporte, una arquitectura compuesta por muchas piezas. Hoy en día está probado, lo dice el slide, que la implementación de ventanillas digitales o ventanillas únicas
es un proyecto del gobierno, por ejemplo, según cada caso, todo esto reduce significativamente el tiempo requerido para llevar a cabo cualquier trámite, llegando incluso al concepto tiempo cero, llegando incluso al concepto de papel cero. Ya se está trabajando así. Hay muchas instituciones que tienen entre sus indicadores de transformación digital o entre sus indicadores de desarrollo institucional papel cero para todos sus trámites. Y créanme que se ahorra mucho dinero, mucha tramitología excesiva que existe hoy en día, no solo en las entidades del Estado, muchas empresas privadas, al dar a la arquitectura de sus sistemas de información y de su sistema organizacional la importancia adecuada, han ahorrado mucho dinero, han ahorrado mucho tiempo y han facilitado que sus operaciones sean mucho más ágiles y efectivas. A este concepto habría que agregar que todos, llámense los ciudadanos en general, ¿no?, los proveedores o los usuarios, tienen la posibilidad de monitorear el estado actual de cualquier trámite, desde cualquier dispositivo, sea el móvil, ¿no?, o sea una computadora, ¿no? Entonces, esto que ya es una tendencia internacional, todos los países hacen servicios delivery, transacciones financieras desde el móvil, trámites en general, averiguaciones en general, consultas en general a través del recurso digital. Pero ¿qué hay detrás del móvil para que esa consulta sea respondida? Para que ese servicio funcione, toda una arquitectura de infraestructura, de software, de datos, de seguridad, del sistema de información, y nos vamos aproximando a entender qué cosa es una arquitectura digital. Entonces, hay unas tendencias que se llama la interoperabilidad, porque para que todo esto funcione armónicamente, necesita comunicarse. A eso se le llama un servicio ofrecido por un sistema interoperable, que es toda una especialidad. Aquí hago un paréntesis. Ya es casi imposible que exista un profesional todista, o sea, que lo sabe todo, para un sistema de información. Ya no. Probablemente en los 80, más o menos, el dominio era genérico porque tampoco el volumen era tan extraordinario como hoy en día, ¿no? Hoy en día se necesitan expertos en software, expertos en datos, expertos en comunicaciones, expertos en seguridad, expertos en sistemas de información, expertos en procesos. El ser experto en procesos es todo un capítulo profesional muy especializado. Entonces, en el ámbito de la arquitectura digital, justamente el arquitecto digital es el gran director de orquesta. En este caso, vamos a requerir que se garantice la disponibilidad y también la fiabilidad necesaria para que todos los usuarios procesen documentos, trámites, transacciones en general de manera eficiente. Y todo desde una plataforma única o interfaz electrónica centralizada. Ahí está el arte de la interoperabilidad. Miren ustedes, esta es otra capa, ¿no? Este es un recurso que hace de la arquitectura digital el gran sistema de información capaz de conversar con otros sistemas de información de manera eficiente. Entonces, la arquitectura digital de un ecosistema tecnológico, ya nos estamos acercando a concretar la definición, porque una cosa es la versión teórica y otra la versión práctica. Bueno, veamos, ¿qué comprende? Comprende una capa de infraestructura, una capa de equipamiento, un equipamiento que puede estar en mi escritorio o puede estar en la nube. El procesador de datos, el equipo que lo procesa, no es necesariamente una computadora en mi escritorio o en lo que ya antes se llamaba el centro de cómputo de la empresa.
El centro de cómputo de la empresa puede estar en lo que se dice nube. En realidad siempre es un equipo de cómputo, pero que no necesariamente es un equipo físico instalado dentro de la empresa. Entonces, eso es la infraestructura de equipamiento digital. Y sobre esto viene lo que son las plataformas y los recursos con los cuales se opera, lo que es middleware, ¿no? Algo así como las piezas con las cuales vamos a mediar la operatividad del recurso digital. Y viene la capa de sistemas, todo lo que es aplicaciones. Estamos usando nosotros una aplicación que se llama Zoom, que es una plataforma de videoconferencia, por ejemplo. Hay infinidad de aplicaciones, algunas especializadas para el tipo de empresa y otras de carácter genérico que utilizan muchas empresas. Pero también tenemos como componente la capa de software, el software especializado, el dato, ¿no? Ya hemos hablado del dato, de la importancia del dato. Esto es una capa especializada. La base de datos es toda una especialidad. Y tenemos la capa de gobierno, porque alguien tiene que gobernar todo esto, ¿no? Cuando hablamos de gobierno, de la gestión y gobierno, hablamos de cuál es la estructura sobre la cual esto va a funcionar bien. Es toda una especialidad. El gobierno del sistema de información, ¿no? Que incluye protocolos, que incluye estándares, que incluye una serie de normas internacionalizadas ya hoy en día, certificaciones, entre otros. Pero hay otra que es transversal, que es la capa de ciberseguridad. Tienen ustedes a la vista la versión práctica de la arquitectura digital. Todos estos componentes requieren de especialistas, pero todos estos componentes, a su vez, requieren del gran experto en arquitectura digital, concepto que empieza a sustituir al gerente del centro de datos, o que obliga al gerente del centro de datos a alcanzar el nivel de especialización de gobierno de todos estos componentes y su internacionalización y su proyectiva, porque todo esto está en permanente evolución. Pensemos en una universidad. Para una universidad igualmente, los recursos digitales que utiliza están en permanente evolución y se hacen siempre más eficientes para mayores volúmenes de datos. Los datos históricos que almacenan las organizaciones son cada vez de mayor cantidad y requieren cada vez de mayor especialización para estructurarlos y almacenarlos en el mínimo espacio digital que sea lo suficientemente adecuado para su recuperabilidad en cualquier momento y nuevo uso, o para emplearlos como datos históricos, o como para que simplemente estén archivados y no se pierdan nunca, ¿no? Y pueden haber sistemas de respaldo, que es todo un componente de especialización adicional. Noten entonces cómo es que este concepto, si bien es cierto que va a estar a cargo de los especialistas, también es importante que el médico, el abogado, el educador, el técnico lo tenga claro. Así como hoy en día un médico se sienta al lado de un experto en sistemas de información para decirle qué necesita para su consultorio o para la clínica o para el hospital, todos los profesionales de todas las especialidades tienen que estar preparados para entender con quién van a negociar en el correcto sentido de entender qué necesito, qué quiero, qué me tienes que dar como recurso digital para que mi institución funcione bien, para atender a mis clientes, mis estudiantes, por ejemplo, o a mis pacientes de repente, o a la gente que me compra en general. Entonces, si no entendemos cómo funciona el ecosistema tecnológico, ¿cómo me pongo de acuerdo con los expertos en los sistemas de información?
O sea, estos son conceptos que como tales tienen que estar entendidos por todos, pero como especialización tienen que ser de dominio profundo del arquitecto digital y de los especialistas que operen con el arquitecto digital. Y en esa línea es que nos encontramos ahora, porque hay que dar un salto que es quali quanti, que es tan cualitativo como cuantitativo, porque vamos a necesitar de arquitectos digitales en la medida que el gran escenario de los sistemas de información se internacionalizan y son cada vez más complejos y con la abundancia de datos que tienen que tramitar, no solamente los propios, sino de otras instituciones con los cuales intercambio para entender mejor qué hago con mis datos, entonces se necesita de profesionales con estos dominios. Y esto que hasta acá hemos llegado, diría que a un porcentaje importante de lo que es la arquitectura digital, pero aún hay más. Veamos qué más tenemos a la vista, pero primero, por favor, este video que es una propuesta académica de la Escuela de El Posgrado. desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Dicho esto, decirles que se trata de un diplomado que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería a los educadores del país de todos los niveles, y en el marco de este diplomado, ellos conocerán la disponibilidad de tecnología digital para el soporte del proceso educativo y ejercitarán su aplicabilidad. Al término del diplomado, el participante opta el diplomado correspondiente en tecnología digital y gestión educativa. Entender que la tecnología digital y la gestión educativa son dos componentes, uno de los cuales comprende equipamiento, aplicaciones y conectividad, en tanto que la gestión educativa son los modelos. Hoy en día la gestión educativa funciona en base a modelos, a procesos y a logros. Y entendiéndose que en los procesos vamos más allá de los cuatro subprocesos clásicos: el subproceso de enseñanza, el subproceso de aprendizaje, el subproceso de evaluación, el subproceso de mejora continua, habiendo ahora un quinto subproceso que es el de analítica predictiva en función del producto educativo. Porque los educadores tenemos que decirle al país en qué servirá cada promoción, sea de sexto de grado primaria, de quinto de secundaria, de el grado promocional de la universidad o de posgrado. Con las competencias alcanzadas, esta promoción le servirá al país en tal o cual cosa en un horizonte de 10 años. Eso es analítica predictiva. En un horizonte de 11 años o más, que ya es prospectiva, analítica prospectiva. Eso ya es el nuevo rol de los educadores. Por eso es tan importante que los educadores hagan suya la tecnología digital para que puedan procesar todas estas exigencias con eficiencia, a cargo de un selecto grupo de docentes, todos ellos especializados en educación digital, incluyendo la regulación, la protección de datos y todo aquello que tiene que ver con ciberseguridad en los ámbitos educativos. Acercándonos cada vez más a concebir qué es el arquitecto digital, veamos su ámbito y por qué es que esto se requiere. Bueno, pues, ¿por qué se requieren profesionales con sólida base cognitiva y experiencia en el diseño, en la integración, en la gestión de sistemas de información, así como en sus componentes tecnológicos y su alineamiento con los objetivos estratégicos organizacionales? Tengan esto
muy en cuenta. Miren ustedes lo que acá está precisado, que es el ámbito del arquitecto digital. Profesionales con sólida base cognitiva y experiencia en el diseño, integración y gestión de los sistemas de información, así como en sus componentes tecnológicos, ya lo hemos visto, la plataforma de infraestructura, de software, de datos y su alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. Esa organización puede ser un hospital, una fábrica, una universidad, un colegio. Y estos profesionales van a potenciar la planificación, la organización, la implementación, operación y evaluación de entornos digitales estructurados, orientados a promover la interoperabilidad, la escalabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa. Y esto con una sólida especialización. ¿Cuáles son los dominios del arquitecto digital? Normativas, planeamiento estratégico, interoperabilidad, se reitera, gestión por procesos y aseguramiento de la calidad. Además, liderazgo, con solvencia en planificación, construcción, implementación y operación de soluciones digitales alineadas con los objetivos institucionales y las exigencias de transformación digital continua hasta que llegue la transformación cuántica, ¿no? Que va a ser el siguiente salto que tendrá que dar la tecnología. ¿Cuál es el objeto laboral del arquitecto digital? Este es un asunto igualmente importante. Bueno, ahí está dicho, gestionar las distintas arquitecturas especializadas, ¿no? O capas. Hemos visto un slide donde están las plataformas que conforman el ecosistema tecnológico de una organización, ¿no? Entonces, es un profesional que posee un conocimiento profundo de los componentes, funciones y relaciones de las arquitecturas de infraestructura, plataformas y middleware, sistemas informáticos, software, datos, gobierno y ciberseguridad, entre otras, que sustentan el funcionamiento de los sistemas de información. Miren ustedes la complejidad y la especialización. En una conversación reciente decíamos, es el gran director de orquesta. Alguien dijo, un momento, es el gran director de orquesta sinfónica, con absoluta especialización de cada instrumento. Pero especialización para gobernar, no necesariamente para que programe o para que integre circuitos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de la arquitectura digital. Tomado este slide de uno de los profesionales con mayor trayectoria en el tema en el país, el doctor Oscar Méndez. Dice así, primero, establece una visión integral, sostenible y sistémica, integrada, ¿no? De los componentes. Sistémico significa todo funciona a la vez. Tecnologías, procesos y funciones que permitan alcanzar los objetivos de negocio. Esa es una primera cuestión. Un segundo beneficio, asegura la integridad tecnológica, operativa y funcional de los nuevos productos y servicios del negocio. ¿Por qué la integridad tecnológica? Porque los sistemas de información de las instituciones tienen que conversar entre sí. Entonces tienen que ser desarrollados en base a estándares y protocolos internacionalizados. Tercera cuestión, permite una mayor flexibilidad y agilidad operativa interna y externa. ¿Ven? Esto es consecuencia de lo anterior. Cuarta cuestión, mejora en la calidad, en la integridad y consistencia de los datos estructurados y no estructurados, ¿no? Un dato no estructurado puede ser un video. Y facilita los acuerdos y alianzas digitales con proveedores y socios de negocio. Miren ustedes entonces cómo es que el arquitecto digital adquiere hoy en día una importancia en extremo de alta rigurosidad para el desarrollo de las instituciones, ¿no? Bueno, muy bien, todavía tenemos algo más que decir y, y es hablar un poco más de la Universidad Nacional de Ingeniería.
El programa del Sesquicentenario, estamos camino de nuestros 150 años. Julio del 2026, la Universidad Nacional de Ingeniería cumple 150 años. Esperamos su compañía. Hemos empezado a celebrarlo y hay actividades que comprenden becas, asistencia técnica y promoción tecnológica. Este es un programa que está en el capítulo de promoción tecnológica. Estos son un conjunto de cursos que se ofrecen de manera gratuita. Tienen ustedes allí Power en proceso ETL, análisis de datos con Python, e-commerce con WordPress, automatización y eficiencia en educación con inteligencia artificial, automatizar tareas de negocios, programación, optimización de datos en SQL, logística digital, planeamiento y gestión de operaciones, análisis estadístico para la investigación empleando SPSS y R. Es gratis. Solo si quieren el certificado, se paga lo que ahí está indicado, ¿no? A la comunidad UNI 20 soles y al público en general 40 soles. Ahí están los teléfonos. Pueden ustedes llamar allí, tomen nota de cualquiera de los cursos que desean y se comunican con estos números para que se matriculen. Estos son los teléfonos, los pongo en un mayor tamaño para que ustedes puedan tomar nota. Y ahora, este video, por favor, aprécienlo. El Premio Sayed a la Sostenibilidad invita a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y a escuelas secundarias a presentar sus proyectos de innovación en las categorías salud, alimentos, energía, agua, acción por el clima y escuelas secundarias globales. El galardón pionero de los Emiratos Árabes Unidos otorgará $1 millón a los ganadores de cada categoría organizacional, mientras que los ganadores de la categoría Escuelas Secundarias Globales podrán recibir hasta $150.000 para implementar o expandir aún más su proyecto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de junio. Postúlate y entérate más sobre el premio en www.sayedsustainabilityprize.com. Muy bien. Esta es una actividad que recomiendo tengan muy en cuenta. Voy a dejar los videos un instante para invitar a Sonia Ramos, a quien le pediremos que nos explique con un mayor detalle en qué consiste el concurso de Sayed de los Emiratos Árabes. Sonia, por favor, adelante. El audio de Sonia Ramos, mesa de ayuda, por favor. Mesa de ayuda, la ingeniera Dueñas, el audio para Sonia Ramos, por favor. Ahora sí. Muchísimas gracias, Guillermo, y agradezco también a todos los presentes. Yo represento el Premio Sayed a la Sostenibilidad del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos invita a escuelas con educación secundaria, ONGs y pequeñas y medianas empresas a participar en un concurso donde se presentan proyectos de sostenibilidad con impacto social o medioambiental. Estos proyectos se presentan a través de la página web www.sayedsustainabilityprize.com. Se llena un formulario que es muy sencillo de llenar y luego estas presentaciones son evaluadas por un jurado imparcial internacional y las premiaciones son a comienzos del próximo año. La fecha de inscripción cierra el 23 de junio. El fondo del premio es $5.9 millones y para las categorías organizacionales que son alimentación, energía, acción por el clima, eh, a ver, permíteme, salud y, ay, ahorita me acuerdo de la otra, y son $1 millón en el fondo para poder hacer crecer este proyecto de sostenibilidad. Y para la categoría
para la categoría colegios, escuelas secundarias globales, son $150.000 para poder hacer realidad el proyecto. Así que los invitamos a participar. Es muy sencillo, es completamente gratuito. Y muchísimas gracias, Guillermo, por el espacio. Te agradecemos mucho. Sonia, gracias. Gracias a Sayed y gracias porque en verdad necesitamos estímulos para lograr que nuestros proyectos tomen vida. Así que a los colegas profesionales, si tienen algún proyecto que necesita una inyección de capital, concursen. Hay $1 millón disponibles. Y a todos aquellos que tengan relación con un colegio, que puedan hacer una investigación de repente en el marco de su tesis, ayudar al colegio a que formule un proyecto. No necesita ser un proyecto en funcionamiento, sino una idea, una buena idea, en alguna de las iniciativas que han sido descritas. Recordamos que en el año 2023 un colegio peruano ganó. Así que esto ya está comprobado, funciona, así que todos están invitados. Vale la pena. Hagamos el esfuerzo. Voy a compartir nuevamente el material que eh, tenemos. A ver. Me anuncian si se ve todo en orden. ¿Está a la vista? Ok. Ya, esto ya lo vimos. Acá. Decirles que la Universidad Nacional de Ingeniería ha creado nuevas maestrías. Hay una que tiene que ver con el MBA, el primer MBA en la historia de la UNI con mención en gerencia y tecnología. Uno segundo que es transformación digital para ayudar a las empresas al proceso de mejoramiento en el ámbito de la transformación digital contemporánea. Además, hay una maestría en ingeniería de procesos, que es toda una especialidad que ha logrado ahora una exigencia de suma importancia, porque los procesos se convierten en el espacio estratégico para la funcionabilidad y éxito de las instituciones. Y tenemos además una maestría de gestión de la arquitectura digital sobre la cual hemos tratado hoy en día en esta presentación, explicando su importancia y sobre todo abriendo en la explicación del día de hoy el impacto e importancia en la cual todos estamos involucrados, incluyendo los usuarios de la arquitectura digital y entender qué es la interoperabilidad, ¿no? Y la otra maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital, que es toda una especialidad. Un entorno en el cual abogados, economistas, ingenieros han de ingresar porque la seguridad digital son los gerentes que han de dar lugar a los espacios de control, gestión y protección de los datos de las instituciones. Cualquier comunicación sobre estos temas, Liliana Carranza en el 932-432-668. Muy bien, para la transformación digital, recordamos a la sala. En la escuela básica, desarrollemos habilidades de observación y análisis. Eduquemos para la matematización del pensamiento y formemos en la competencia digital. En educación superior, desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional. Fortalecer el análisis predictivo, esencial hoy en día, y formar en una sólida ética. Entonces, para el desarrollo institucional en razón del producto educativo y en la ruta hacia la quinta revolución industrial, objetivo, capacitar a los docentes en la educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Los invito al gran coloquio desde la UNI, miércoles 28 y jueves 29 de mayo. Dos grandes fechas. Quienes quieran asistir tendrán que inscribirse, está en el chat el registro, y pedir pase para ingresar. Esto va a ser Zoom, pero vamos a tener un auditorio para quienes deseen asistir. Ahí estarán, según tengo entendido, porque lo auspicia la presidencia del Consejo de Ministros, todos los decanos de las facultades de educación del país. No se lo pierdan. Arquitectura digital. ¿Qué es y por qué es importante?
Es entonces una jornada, el día de hoy, como una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado y en el marco del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa que ponemos a disposición de la comunidad de profesionales del país. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Ahí están nuestros teléfonos para cualquier contacto. Esta conferencia la podemos dar personalmente en su institución. Acá están los correos de contacto. Y como es costumbre en el ámbito de las sesiones de los coloquios desde la UNI, dejo de compartir para invitar a todos los asistentes a encender sus cámaras por unos instantes y así tomar un pantallazo como un recuerdo de la fecha. A todos los que se registren se les enviará el video, pero es necesario que estén registrados. Muy bien, a ver, por favor, sus pantallas, don José. Ha sido grato tenerlo en sala nuevamente. A don Tomás Ontivero, desde Ica. Pronto lo voy a visitar, no es una amenaza. A ver, Rosemary, Fran, Alejandro, por favor, un instante, voy a contar 3 segundos. 3, 2, 1, ¿ok? Bien, tengo el pantallazo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, los coloquios desde la UNI. Gracias en nombre del rector, del doctor Arturo Talledo, del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Vitro Caicedo, quien les habla, Guillermo Ruiz, a quien nos acompañaron el día de hoy, a Sonia Ramos. Muchas gracias por la información del premio Sayer. Hasta la próxima semana.